Amigos, en el video anterior les mostré cómo un dron ruso atacó el complejo del monasterio de la Labra de Pechersk en Kiev, que es una de las iglesias ortodoxas más antiguas de toda Europa del Este, Rusia y Ucrania. Además, es un sitio muy sagrado para los cristianos ortodoxos en Rusia, en un país que, según su propaganda, se supone que es el protector del cristianismo. No lo es. En realidad, no les importa ese tipo de cosas. Y está controlada por el FSB igual que la iglesia en la URSS estaba controlada por la KGB, así es como funcionan. Pero como respuesta quiero decir, este era un sitio extremadamente sagrado. Sigue siendo un sitio extremadamente sagrado para los ucranianos. Como respuesta, enviaron drones a Moscú. Sí, a la capital. Directo a una refinería de petróleo. No atacaron un sitio sagrado. Hay muchas iglesias en Moscú que podrían ser destruidas, pero no, Ucrania no opera de esa manera. Enviaron los drones a una refinería de petróleo que puedes ver aquí. Una belleza en llamas, envuelta en llamas. La unidad de refinación fue alcanzada. Lo bonito de esto es que esta refinería es responsable de aproximadamente el 40%, casi la mitad del consumo de combustible de Moscú y las áreas suburbanas circundantes. Así que se supone que esta es la refinería que garantiza el suministro de combustible de la capital de Rusia y Ucrania la atacó. Es algo grande. 11.6 millones de toneladas de productos petroleros por año, lo que representa, sí, el 40% del combustible consumido en Moscú y el Oblast de Moscú. Tenemos muchas tomas hermosas, ya que la gente en Moscú quiere grabar estas cosas y publicarlas en línea. Como pueden ver claramente, esta es la unidad de refinación en el video que está ardiendo. Por cierto, la mayoría de estas unidades fueron construidas por empresas europeas antes de las sanciones. Antes de 2014 fueron construidas por empresas europeas y todavía funcionan. Los rusos no pueden construir estas unidades. Pueden construir algunas refinerías de petróleo, pero no serán tan eficientes, lo cual, por cierto, hace mucha diferencia. Esta torre, por supuesto, es para quemar residuos. Esto no es el incendio causado por un dron. Lo que quiero mostrarte es el dron real. Hay muchos, pero este es uno de ellos. Simplemente volando sobre Moscú. Moscú es la zona más fuertemente defendida de toda Rusia en cuanto a defensa aérea. Hay más de 300 sistemas Pantsir S defendiendo esta zona. Y mira este dron. Simplemente volando sobre Moscú. Bajo, ruidoso, lento. Esto es una vergüenza y definitivamente una represalia por el ataque al complejo del monasterio Labra. Más imágenes para ti. ¿Sabes cómo sabes que el ataque ocurrió en la capital o en una zona más rica? Porque la calidad de las grabaciones de las personas que filman estos incendios es mucho mejor. Estas son imágenes geniales, de gran calidad, así que puedes notar que fue grabado por una persona que pudo comprar un teléfono más caro. Vamos a disfrutar las llamas, ya que esta es la economía rusa ardiendo frente a tus ojos. La parte más graciosa de esto es que esta refinería, siendo tan importante y todo, está protegida por redes antidrones. Mira eso. Desde la parte superior de esa chimenea bajan redes antidrones. También el área de la refinería está protegida. Aún así, los drones lograron pasar. Alguien puso palabras muy groseras sobre el himno ruso o el himno soviético. Es lo mismo, no lo voy a traducir. Sí, este es un golpe muy doloroso para los rusos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, podría decir que es el resultado de este ataque, pero tengo que admitir la realidad de que este siguiente video es el resultado de aproximadamente 2 años de ataques ucranianos a refinerías de combustible en Rusia. Esta es una fila de autos de 1 kilómetro de largo para conseguir gasolina en Moscú. Eso es simplemente terrible, solo mira. Mira lo que está pasando en Moscú. Una fila de 1 kilómetro en la gasolinera. Hemos estado aquí parados como 40 minutos. Bueno, naturalmente mi Mercedes recién pintado, wow, es el auto más bonito en el tráfico. Eso es lo que realmente dice el tipo. Presume su Mercedes, un auto alemán. Es una clase E, una legendaria clase E, y debo decir que es un auto muy bonito. Se ve muy bien. Pero Mercedes no exporta ahora mismo a Rusia. Lo hacen a través de Kirguistán o Kazajistán o algo así para evadir las sanciones. Este tipo está presumiendo su Mercedes. Es muy raro porque no puedes conseguir gasolina para ese auto. Estás manejando un auto que, ya sabes, no se vende en tu país porque tu país es un estado terrorista y aún así lo presumes. Es una forma rara de presumir, digamos. Horrible.
Pensé que este problema no nos alcanzaría. Noticia de última hora, ciudadano de Moscú, eres responsable de las acciones de tu país. Todo el carril derecho es la fila para la gasolinera en la autopista de San Petersburgo a Moscú. Bien por ellos y bien por nosotros. Me alegra ver esto. Aún no he terminado con el complejo del monasterio de la Lavra de Pechersk, porque es uno de los sitios más sagrados cultural y religiosamente en Kiev. Todos recuerdan cuando Notre Dame se estaba incendiando en Francia, fue una tragedia nacional, y recaudaron fondos. Corríjanme si me equivoco, por favor. Pero recaudaron más de $1.000 millones, creo, o euros para arreglarla y están en el proceso, o ya terminaron. Es un símbolo de Francia. La Lavra de Pechersk es un símbolo del cristianismo ortodoxo. Desde 2023 ha estado desconectada de la ortodoxia rusa y se ha conectado a la ortodoxia ucraniana. Hay una diferencia porque la Iglesia Ortodoxa rusa está controlada por el FSB. La diferencia es enorme. Y Ucrania prohibió esa rama porque está controlada por el FSB, que es una agencia de espionaje. Pero no es la primera vez que los rusos queman esta iglesia en específico o iglesias en general. Esto fue en 1941. La Lavra de Pechersk, el mismo complejo monástico, fue volado por la NKVD. Antes de que Stalin integrara la Iglesia Ortodoxa rusa bajo el control de la KGB y la NKVD para controlarlas, antes de eso, en realidad las quemó todas. Y después de eso pensó, está bien, podemos controlar a la gente con esto. E hizo de la Iglesia Ortodoxa rusa un brazo de la KGB, así que antes de eso la destruyó. Así es como fue. Y la segunda vez que los rusos simplemente envían un dron contra ella es una tragedia nacional para los ucranianos. Así que te traigo un dron ucraniano con letras escritas por Mykola Brovdi, el líder o comandante de las fuerzas no tripuladas de Ucrania, las fuerzas de drones. Él dice que la Lavra, que es el complejo del monasterio, la Lavra permanecerá durante siglos. Moscú caerá, 10º batallón de las fuerzas no tripuladas de Ucrania. Y enviaron ese dron a Moscú. Vimos la refinería ardiendo. Así que esto es una represalia directa por el complejo del monasterio de la Lavra. Por cierto, si te interesan las estadísticas, las fuerzas de Putin han dañado o destruido al menos 630 iglesias, casas de oración y otras instalaciones religiosas en Ucrania. Ahora tengo que decir, siempre veo estos comentarios de que los ucranianos persiguen a los cristianos. Esto es propaganda rusa, tengo que decirlo. La Iglesia Ortodoxa rusa, como he mencionado muchas veces, se comporta como una extensión o como un brazo del FSB. Los líderes de la Iglesia y los padres reciben sus órdenes del Kremlin sobre qué predicarle a la gente. Lo presentan en un contexto cristiano. Pero sí predican que debemos apoderarnos de Ucrania. Debemos eliminar a los ucranianos de la faz de la tierra. Eso es lo que dicen los padres en esa iglesia, lo cual no es nada cristiano. Así que los ucranianos de hecho prohibieron la Iglesia Ortodoxa rusa en el país, lo que significa que están procesando al FSB. Pero la propaganda rusa pinta esto como si los ucranianos estuvieran persiguiendo a los cristianos, lo cual no es cierto. Los ucranianos son cristianos. Ellos fueron quienes trajeron el cristianismo de Constantinopla a las zonas rusas y ucranianas hace más de 1000 años. Llegó a través de la Rus de Kiev, que es Kiev. Por eso el complejo de la Lavra de Pechersk fue uno de los primeros y más importantes en trasladar la literatura, la cultura, la jerarquía y todo lo relacionado con el cristianismo bizantino de Constantinopla a estas áreas de Ucrania y Rusia. Ahí fue donde empezó. Los rusos lo bombardearon. Por cierto, Yuri Dolgoruki, el príncipe de la Rus de Kiev hace unos 1000 años, fue quien fundó la ciudad de Moscú. No estoy bromeando. Él fue el fundador y está enterrado en la Lavra de Pechersk, el complejo eclesiástico que Moscú acaba de atacar. Su fundador está enterrado en ese complejo. Es imposible hablar de esta historia sin mencionar que no existe Rusia. En esa historia está Ucrania. La Rus de Kiev es Ucrania. Rusia no copió, sino que robó toda esta cultura, pero ellos no tienen la suya propia, no tienen su propio patrimonio. Sin Ucrania, son una cáscara vacía. Toda la cuna cultural de Rusia está en Ucrania. Y conectado con ese tema, hermosa transición, vamos a Crimea, que está conectada con toda esta área porque es ucraniana. Vamos a Crimea para ver estas imágenes que son muy entretenidas. Hay largas filas de autos, ¿verdad?
Pero, ¿qué pasa si tienes que hacer fila durante horas y horas? Tu auto realmente se queda sin combustible por completo y la fila avanza. Tienes que moverlo, así que empujas tu auto. Mira eso. Personas, una por una, empujando sus autos. Y tengo que mencionar aquí, esto realmente no podría pasar en Estados Unidos en absoluto. Específicamente en Estados Unidos, porque en Rusia, déjame mostrarte este auto aquí mismo. El blanco y el rojo son Moskvich y Lada. Este auto de en medio podría estar equivocado. Perdón, es un Lada Samara o un Mitsubishi viejo, algo así. Estos autos, estos Ladas, al menos pesan alrededor de 1 tonelada o un poco más. No puedes empujarlos despacio tú solo. Si tienes una camioneta Ram grande o algo así, una Ford F-150, F-250, no vas a poder empujar eso manualmente. Así que esto solo podría pasar en Rusia, cuando los autos son pequeños y pesan poco. Claro, también hay autos grandes en Rusia, pero no podrías empujar una camioneta. Además, tengo que mostrarte este siguiente video que ocurrió en Crimea, que ahora está volviendo completamente a la URSS porque el robo de combustible es algo que estuvo ausente en Rusia durante 20 o 30 años. Eso no pasa en Estonia ni en la Unión Europea. La gente ya no roba combustible de los autos. Eso ya no sucede, pero pasaba mucho en los tiempos soviéticos. Y ahora veamos la historia. Saludos a todos. Llegué a Yalta anoche con el tanque lleno de gasolina, pero esta mañana el coche no arranca. ¿Por qué no? El coche se quedó sin gasolina. Vamos a echar un vistazo. Por cierto, buenas llantas. Y por supuesto, él lleva los Tripolowski, las 3 rayas de Adidas. Esa historia la dejamos para otro momento. Es otra marca alemana. Aman Alemania. Aman las marcas alemanas. Es su sueño húmedo. Quieren autos alemanes. Usan ropa alemana. Copian, intentan copiar todo de Alemania, pero normalmente fallan. No lo hacen muy bien. Así que el auto tiene el tanque de gasolina justo aquí, excepto que no, porque no es que le hayan sacado la gasolina, sino que se robaron todo el tanque de gasolina. ¡Qué demonios! Drenaron todo el combustible, incluyendo el propio tanque de gasolina. Se robaron todo el tanque. Así que esto es algo que ni siquiera pasaba en la Unión Soviética. Normalmente solo te sacaban la gasolina del tanque. Eso era todo. Pero llevarse todo el tanque de gasolina con ellos. Eso es nuevo. Eso es Rusia 2026. Por cierto, en Crimea, los ucranianos están enviando la mayor cantidad de drones por kilómetro cuadrado en ataques de largo alcance. Los están enviando a Crimea. Es una de las zonas más atacadas con ataques de largo alcance por parte de los ucranianos. Entonces, lo que las autoridades de ocupación de Crimea han decidido ahora es que a partir de hoy, 17 de junio, están prohibiendo las motocicletas, motonetas, todo tipo de vehículos motorizados de 2 ruedas. ¿Desde qué hora era? A las 6 p.m. Déjame revisar la hora para ti. Sí, de 8 p.m. a 6 a.m. ¿Por qué? No es por la escasez de combustible, aunque podría ser. Es porque estos motores hacen sonidos similares a los drones, así que se supone que está relacionado con razones de seguridad para que puedas escuchar mejor los drones. Porque supuestamente, algunos ucranianos que viven en Crimea conducen sus motocicletas al mismo tiempo deliberadamente cuando los ucranianos atacan Crimea. Así que las fuerzas de defensa rusas, las fuerzas de defensa aérea, no podían escuchar o localizar los drones tan fácilmente, ya que las motocicletas están circulando. Es solo una manera graciosa. Y ahora las autoridades de Crimea, las autoridades de ocupación, prohíben todo uso de motocicletas de 8 p.m. a 6 a.m., lo cual es realmente doloroso, porque algunas personas dependen de su motocicleta. Puede que no tengan un auto, puede que tengan una motoneta porque es mucho más barata, consume menos combustible. Simplemente es cómodo en Crimea, donde la mayoría del tiempo hay sol, usar una motoneta. Pero cuando está prohibido en la noche, si tienes un turno nocturno, ¿cómo vas a llegar a casa? Esto afecta a la gente, a cualquier persona que viva en Crimea, pero lo hicieron. Está prohibido desde hoy. Ya no puedes andar en motocicleta. O dicen que te la quitarán de manera permanente. Eso es una locura. Veamos el mapa. O sea, puedo hablar mucho sobre eso, pero veamos el mapa real de la escasez de combustible en Rusia en 2026. Ya viste este mapa en el 24-25. Ahora es el 26 y este mapa muestra solo este año. Cuanto más oscuro es el color, más cerca está de hoy.
Cuanto más claro es el color, más cerca está de enero, el inicio del año. Así que en enero o febrero tenemos Chukotka. Tenemos el Oblast de Krasnoyarsk, que es uno de los más grandes de Rusia. En junio aparece Karelia, junio, y mira estas áreas oscuras. Todas corresponden a junio. El color oscuro solo se ha añadido en junio. Así que enormes áreas de Rusia, específicamente el oeste de Rusia, tienen escasez de combustible en junio. Eso se debe a los ataques ucranianos durante los últimos 2 años. Rusia es un país tan vasto. Es una federación que para hacerla sufrir tienes que tomarte tiempo, mucho tiempo, años de atacar su infraestructura. Y se nota, de verdad se nota. Los ucranianos están dominando esta técnica. Además, están atacando no solo la infraestructura de combustible, sino también la infraestructura de transporte. Crimea quedará aislada, ya casi lo está, porque todos los puentes al norte de Crimea han sido atacados. El puente de Kerch sigue funcionando. Ahora los ucranianos realizaron un ataque combinado sobre un puente clave ubicado en la carretera R20 Novorossiya entre Mariupol y Takharov. Échale un vistazo. Esta es la carretera que bordea el norte del mar de Azov, yendo de Mariupol a Crimea. De ella depende todo lo que Rusia tiene en el sur de Ucrania. La logística, el agua, la gasolina, el diésel, la medicina, la munición, todo pasa por esa carretera. Si eliminas eso, eliminas la capacidad del ejército ruso para librar la guerra de manera efectiva. Y Ucrania acaba de destruir un puente en esa carretera de Novorossiya, que es un punto de estrangulamiento. Mira eso. Buhu. Sigamos adelante. Y el último video que les mostraré hoy es de un militar ruso de la Operación Militar Especial. De la Operación Militar Especial a quien le niegan servicio en una gasolinera. Puedo conseguir gasolina para mi camas y puedo llenar algunos barriles. Y la señora le dice, no, no puedes poner gasolina. Les recuerdo, el tipo es del ejército. Lleva el uniforme de camuflaje del ejército. Es un soldado. Se supone que es de alta jerarquía, más alto que los civiles. Lo que pasa cuando tu país está en guerra. Los soldados son los más importantes. Pero no nos permiten llenar barriles. No hay absolutamente nada que pueda hacer. Está prohibido. Firmamos un documento. Podrían despedirnos. Incluso podrían despedirnos. Entiendo. Llama a la línea de ayuda. Llama al gerente. Sí, ve a hablar con otra persona. Y hablan por mucho tiempo. Y al tipo no le dan combustible. No importa que sea del ejército. Él dice que nuestra posición será tomada. No podemos movernos. No tenemos gasolina ni diésel. A nadie le importa. No les dan eso. Si tu posición es tomada, pues ni modo. Sí, ¿a quién le importa? Y me alegra ver esto. Que si le quitas gasolina o diésel a los sistemas, no son solo los civiles, también es el ejército. Ya nadie puede moverse, incluido el ejército, así que demuestra que funciona perfectamente, lo que los ucranianos han estado haciendo durante los últimos 2 años. A veces es repetitivo informar sobre esto, a veces es repetitivo verlo, a veces incluso los medios de comunicación ya no nos muestran estos ataques porque son tan comunes. Pero ahora empezamos a ver los resultados y no son comunes, son hermosos. Ahí está, amigos míos. Estaré de vuelta con ustedes cada lunes, miércoles y viernes. Hasta mi próximo video, asegúrense de regresar y adiós.